Ay, qué rico. Pamela, que se la va a poner. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en otra actividad educativa y en este día o en este mes con motivo del aniversario de Casa Abierta. Ya hemos tenido dos grandes actividades, ambas están colgadas en el canal de YouTube de Casa Abierta. Una es la desigualdad de género y el consumo de drogas. Y la última que tuvimos, que fue bastante extensa, muchas informaciones, hay una literatura añadida, que fue de las desigualdades sociales y lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. Así que les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube para poder ver estas dos importantes actividades que se han hecho en el marco del aniversario de Casa Abierta, pero por supuesto también en el marco de la campaña, como siempre, Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Agradecemos a las personas que están conectadas ahora, a todas las que se van a ir agregando, a las que van a luego a verlo en el canal de YouTube y también las personas que nos están siguiendo en Facebook. Sean muy bienvenidas todas estas personas para esta importante actividad, también enmarcada dentro del aniversario, los 50 años de Casa Abierta. Ya medio siglo estamos celebrando en este mes. Además de estas actividades educativas, así virtuales, tenemos varias actividades y pueden seguir las redes de Casa Abierta para ver todo lo que vamos trabajando en este 50 aniversario muy significativo para Casa Abierta, que ha permanecido a pesar de las luchas, de las batallas que ha tenido a través de los años, pero hemos permanecido como esa institución que trabaja acompañando a las comunidades, a las personas, a todos los colectivos para la prevención del uso problemático de sustancias, pero que además trabajamos la incidencia pública, el que las políticas sobre drogas puedan ser modificadas a beneficio de las personas, ¿verdad?, usuarias de drogas, con el enfoque de derecho. Así que estamos muy alegres de estar celebrando nuestro 50 aniversario. Hoy vamos a tener una actividad compartida. Tenemos nuestro querido Luis Vergés, el doctor Vergés, que ya lo conocemos, igual le vamos a hacer una presentación en un momento, pero antes de que el doctor Vergés comience, vamos a tener a una representante
de Dream Project, porque hoy vamos a hablar de prevención, la importancia del deporte. Entonces, quisimos también presentar en un breve, unos 10 minutos, Luis, serían, con una persona que han estado, representante de Dream Project, que han estado desarrollando un programa que se llama Deportes para la Vida. No está enfocado específicamente en lo que es la prevención del uso problemático de drogas, pero sí tiene, o sea, aborda factores de riesgo que pueden ser comunes a cualquier otra condición, digamos, psicosocial que pueda afectar a las personas. En el caso de específico es de prevención de VIH-Sida, pero como digo, los elementos, los factores de riesgo que se comparten. Entonces quisimos tener esta experiencia con ellos, que nos cuenten. Nos va a contar Alina Noemí Pichardo del Departamento de Desarrollo y Liderazgo Juvenil, también asistente del programa Única de Dream Project, para que nos comente en esos minutos cómo ha sido esa experiencia, cuáles son los resultados en términos de prevención. Gracias, Alina, por acompañarnos en esta actividad. Ya tú sabes, cuenta con unos 10 minutos para luego entonces ya venir con el facilitador directo de esta tarde, ¿no? Con la parte de teórica. Adelante, gracias. Bien, buenas tardes. Como bien me presentaron, mi nombre es Alina Pichardo. Eh, Pertenezco a la organización de Dream Project. Soy asistente del programa Única, que más adelante les estaré explicando qué es. The Dream Project es una organización sin fines de lucro que se dedica a la educación de calidad. Aquí podemos ver su misión y visión. Dream está ubicada en Cabarete. Trabajamos con comunidades vulnerables, socialmente hablando, donde a los niños se les brindan programas de manera gratuita para ayudarlos en ciertos periodos de riesgo. Los programas que tiene The Dream Project son alfabetización, Academia Montessori y STEM, liderazgo juvenil. Tenemos la única academia de bachata que existe en República Dominicana y creo que en el mundo, donde se le enseña a los chicos a tocar instrumentos y diversas, como comba, entre otras. Tenemos programas comunitarios, grupo de conexión global, donde vienen grupos de voluntarios internacionales al país a ayudar. Y tenemos algo que se llama Dream en Casa, también lo pueden buscar en Facebook. Bien, entonces de esa organización salen nuestros programas. El programa cabecera se llama Deportes para la Vida, que fue iniciado en 2005. Es un programa mixto para chicos y chicas con una metodología lúdica, dinámica y divertida. A los jóvenes en este programa se les enseña la prevención y propagación del VIH y SIDA, a cómo tomar decisiones saludables y la igualdad de género, entre otros diversos temas, de manera que ellos aprendan a base de juegos deportivos cómo, cómo es la propagación del VIH a nivel nacional, cómo se mitiga, entre otros, entre los riesgos que hay, entre otras cosas. Deportes para la Vida empezó a desarrollarse en toda la costa norte del país porque Dream tiene su sede en Cabarete, pero nosotros tenemos voluntarios que replican dicha información. Además, ahora mismo contamos con el apoyo de Casa Abierta en San Francisco de Macorís, donde tenemos un grupo zonal que está compuesto por más de 8 entrenadores de los 3 programas. Dentro de Deportes para la Vida surge un plan piloto en 2015 que se llama Única. Bueno, Única solamente es para chicas. ¿Por qué? Porque la organización entendía que en DPB las chicas no tenían un espacio seguro donde pudieran hablar de diversos temas. Además de que en ese tiempo había una alta tasa de embarazo adolescente en el país. De aquí viene su enfoque. Al igual que DPB usa la misma metodología a base de deportes. No sé si pueden ver en esta foto que está en la presentación donde yo y una compañera tenemos silbatos. Ahí no se puede identificar bien
materiales que usamos, pero utilizamos conos, pelotas, un sinnúmero de materiales donde los chicos aprenden jugando. Los temas que Única trata son específicamente la autoestima, cuerpo de la mujer y el hombre, equidad de género, las relaciones sanas, riesgos de las relaciones sexuales, consentimiento, empoderamiento femenino, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, violencia, ciclo de violencia, entre otros. Al igual, Única tiene una aplicación que se llama Única, la cual se desarrolló en 2020 y la misma tiene todo el currículum que nosotros desarrollamos de manera presencial, virtual, mediante 5 unidades. Tenemos Luchadores por el Cambio, que es otro plan piloto de Deportes para la Vida, que nace en 2017, pero solo para chicos. Porque también entendíamos que los chicos necesitaban un espacio seguro donde poder debatir ciertos temas, de acuerdo a su enfoque, que es erradicar el machismo. Pero este tiene ciertos temas como son liderazgo, valores, masculinidad positiva, la no violencia, equidad de género, machismo, la salud sexual y reproductiva del hombre, entre otros. Bien, en Deportes para la Vida tenemos algo que se llama entrenamiento para entrenadores, por sus siglas en inglés, TOT, que es algo que realizamos cada año en meses como de marzo a abril, donde seleccionamos chicos de todas las comunidades de la costa norte, que son las provincias que básicamente nuestros programas impactan más. Aquí los chicos se le capacita en los currículum de Deportes para la Vida, Única y Luchadores por el Cambio. Aquí tenemos una pequeña visión de lo que nosotros hacemos ahí. Además de que nosotros los capacitamos en los currículum, es decir, antes de ellos replicar la información, ellos pasan por el proceso de ser participantes de los programas. También se le dan ciertos talleres, técnicas, metodologías que van de acuerdo a los temas que nosotros tratamos. Y se invitan ciertos profesionales que le dan una perspectiva un poco más grande. Aquí podemos... Bien, en el video pudieron observar ciertas de las actividades que los chicos hacen a través del deporte. ¿Cuál es el rol del entrenador? Estuvo mencionando mucho los entrenadores. Bien, los entrenadores en nuestros programas son las personas que replican la información, esas personas que se capacitan cada año para impartir los programas en su comunidad. Los entrenadores tienen el rol de que cuando ellos llegan a su comunidad, buscar grupos de jóvenes que aún no han sido impactados por nosotros para darles los programas. Cada año se capacitan alrededor de 60 entrenadores, 20 entrenadores por programa. Hemos tenido un gran impacto. Deportes para la Vida tiene alrededor de más de 1000 participantes que han sido impactados a lo largo de su trayectoria. En este año, bueno, el año pasado tuvimos una meta bastante alta que fue alcanzar 1457 participantes a lo largo del año, al igual que en Única y Luchadores por el Cambio. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Lina. Gracias por contarnos así a grandes rasgos lo que ha significado este programa para los jóvenes que lo reciben.
y basado en el deporte como estrategia, ¿verdad? A través del deporte todo el programa, ¿no? Así que muchas gracias y Casa Abierta también, pues estamos comprometidos con ese programa desde San Francisco por ver pues la efectividad que tiene, la manera tan dinámica, apropiada para la población que está dirigido. Así que gracias y seguiremos, ¿verdad?, en contacto. Bueno, comenzamos de una La orden. manera bien propositiva, bien activa y muy dinámica. Y ahora vamos entonces a pasar a más aspectos, ¿verdad?, teóricos. Ya tú nos hablabas de la situación práctica, cómo funciona el programa, pero ahora tenemos al doctor Vergés, como habíamos hablado, quien tiene una amplia experiencia también en esta área, porque fue el coordinador de ProDeportes en el Consejo Nacional de Drogas. Además de todo de esa formación que él tiene y experiencia, también ha tenido, aparte de que Luis ha sido un deportista y también tiene una especialidad en deporte, o sea que es una persona muy capacitada para hablarnos de este tema, aunque en los últimos años se ha dedicado más a otros temas, como es en el Centro Conductual para Hombres, que es el que coordina, el que dirige, el director de ese centro, y se ha dedicado a estudiar mucho el tema de la violencia de género. Pero igual, pues tiene una vasta experiencia en esta área. Luis Vergés, que es un gran, ¿verdad?, investigador de la psicología, que ha hecho muchos aportes, libros, artículos, escribe en periódicos, se presenta en programas de televisión, pues contribuyendo a la salud mental de las personas. Así que es un gusto y es parte de Casa Abierta, lo decimos, ¿verdad? Porque estuvo en Casa Abierta y todavía sigue colaborando con estas presentaciones y es un placer poder contar con su apoyo para estas actividades. Luis, adelante. Bueno, gracias Teresa Dames, a ustedes por estar ahí en este espacio que es tan necesario e interesante. Tenía una buena presentación ahí para que ustedes siguieran, pero tuve que entrar por el celular porque la computadora no quiso nada. De todas maneras, les un poquito iré compartiendo lo fundamental. Lo primero es la experiencia. Miren, nosotros iniciamos por allá cuando teníamos unos 9, 10 años de edad, con una experiencia deportiva en el barrio Simón Bolívar. Había un profesor, nuestro profesor de matemáticas, Marcelino de la Rosa, que en paz descanse, que él era muy apasionado con el juego del ajedrez y enseñó a jugar ajedrez a un grupo de estudiantes, dentro de los cuales me encontraba yo, que por cierto llegué en el segundo grupo, porque él lo tenía por grupo. A partir de ahí inició una relación muy cercana con esta actividad que muchos no la veían tan deportiva porque no tenía un ejercicio físico per se. Sin embargo, era un recurso maravilloso para el uso del tiempo libre. Y con el tiempo se fue desarrollando la experiencia hasta que la vocación creció tan alta que llegó un momento que en el sector tuvimos un problema de pandillas. Una pandilla muy famosa, integrada por unos muchachitos, mozalbetes todos, y a Marcelino se le ocurrió decir, vamos a buscar a esos muchachos y vamos a enseñarles a jugar ajedrez. Y ya ustedes saben el miedo que teníamos nosotros de ir allí y presentarnos donde esta pandilla y llevar cada uno un ajedrez en las manos y prometerles a ellos que le vamos a enseñar a jugar ajedrez a cambio de que dejen el tema de la pandilla. Pues mire, la experiencia fue tan interesante que de esa pandilla salió un campeón nacional juvenil de ajedrez. O sea, uno de los pandilleros dejó la pandilla, se dedicó a jugar ajedrez y luego salió campeón nacional de ajedrez juvenil.
Y ese muchacho, que ya hoy es una persona adulta, que probablemente tenga hasta nietos, pues vive del ajedrez. Es uno de los principales entrenadores que tiene el ajedrez en República Dominicana, y por ética, naturalmente, no vamos a decir su nombre. Pues le comento esto porque el deporte originalmente nació en términos sociales y culturales dentro de un planteamiento moral. Originalmente los griegos usaban el deporte como un mecanismo de unificación de los pueblos. Era una forma de ellos levantar moralmente a la juventud, y practicar deporte en la antigüedad era algo que significaba mucho prestigio. Tanto prestigio que esos famosos Juegos Olímpicos que ustedes conocen hoy, esos Juegos Olímpicos vienen de Grecia. La Grecia antigua tenía los famosos Juegos Olímpicos, que en este caso era la versión antigua, y en el año 1990-91, por ahí, en República Dominicana, a mí me eligieron para que representara el país en la Academia Olímpica Internacional. Esa es una experiencia donde van jóvenes de todas partes del mundo y duran allí en Grecia estudiando olimpismo, reviviendo los valores de esos juegos antiguos. Y fue a partir de ahí que nosotros nos comprometimos con la idea de que a través del deporte podemos hacer prevención del uso de drogas. Esa experiencia, entonces, cuando regresamos al país, yo comencé a trabajar en el Consejo Nacional de Drogas en el 1994 y llevé la propuesta de que, usando los planteamientos originales del olimpismo, pudiéramos crear un programa de prevención a través del deporte. Y fue así como inició esa primera experiencia en el país de utilizar el deporte como una herramienta preventiva válida desde el punto de vista de esta experiencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene el deporte que puede ser preventivo? ¿Y cómo lo usaban los griegos que le daba tantos resultados? Lo primero es que los griegos lo usaban como un recurso de paz. De hecho, cuando había competencias olímpicas en la antigua Grecia, se detenían las guerras. Eso era lo primero que pasaba. Y otra cosa que descubrimos en Grecia cuando fuimos es que cuando alguien obtenía un título de campeón en una competencia en la Grecia antigua, el premio era un ramo de olivo. O sea que en ese tiempo a la gente no se le premiaba ni con dinero, no se le premiaba con medalla y nada de eso. Y ese atleta que se ganaba ese ramo de olivo, iba con su ramo de olivo en la frente y, montando en una carreta, se regresaba a su patria, a su lar nativo, y nadie lo podía agredir. Los que estaban peleando en caso de que hubieran guerras, esa gente soltaba las armas para permitir que ese atleta siguiera su camino y llegara a su destino. Ese fenómeno recibía el nombre de la tregua sagrada. La tregua sagrada significa: donde haya un deportista, no hay guerra. Donde haya un deportista, hay paz. Y donde hay deporte, se acaba la guerra. Bueno, pues cuando ese deportista entonces llegaba a su destino, ustedes saben que las murallas eran las que protegían las ciudades, y la muralla era el símbolo de la defensa de los pueblos. Pues cuando ese deportista llegaba a la entrada de la muralla, derrumbaban la muralla para que ese deportista entrara a la ciudad bajo los víctores de todas las personas que estaban ahí. Así que todo esto nosotros lo vivimos allá, porque una de las experiencias que nos ponían a hacer era precisamente la ruta de un atleta ganador,
cómo se hacían las competencias. Ellos tienen ahí los museos, todo lo que el primer estadio olímpico antiguo, eso lo tienen los griegos intactos en esa zona que se llama la Academia Olímpica Griega. Ahí está la tumba del barón Pierre de Coubertin. El barón Pierre de Coubertin fue un educador francés que visitó la Grecia antigua, a los museos de la Grecia antigua, y esa misma historia que yo les estoy contando a ustedes, pues el barón Pierre de Coubertin la conoció y quiso llevar esa experiencia a Francia, y a partir de ahí fue que surgió el que hoy conocemos como el Comité Olímpico Internacional. Y los primeros Juegos Olímpicos entonces se celebraron en la versión moderna gracias a barón Pierre de Coubertin. Así que quería hacerles un poquito esta historia porque la idea de barón Pierre de Coubertin, cuando recuperó los Juegos de la Grecia antigua, es muy parecida a la idea que tenemos muchos de los que creemos que el deporte puede ser una herramienta preventiva. La Francia del barón Pierre de Coubertin era una Francia derrotada moralmente, con una juventud desmotivada, alienada, enajenada, y así la describía barón Pierre de Coubertin. Y él decía que como educador él estaba preocupado y que quería encontrar una herramienta que le devolviera a la juventud sus sueños, que le devolviera a la juventud una motivación especial para que tuviese un propósito claro que coayudara con el desarrollo de Francia como sociedad. Ahí está la idea del nacimiento de esos Juegos Olímpicos que ustedes van a presenciar a partir del día 26 de este mes, que es la inauguración de la versión precisamente en París, nada más que en París, lo que quiere decir que donde comenzaron los Juegos, pues van a volver precisamente a Francia en este año, coincidiendo con esta intervención que yo estoy haciendo, que por cierto, República Dominicana debe sentirse orgullosa como país, porque antes solo éramos espectadores. Antes los atletas dominicanos solo iban a participar. Ahora vamos con esperanza de medallas. Y algo adicional que hay que decir acá, la participación de la mujer. De hecho, las mujeres representan en estos Juegos la principal esperanza de medalla, como el caso de Marilady Paulino, como el caso de la Selección Nacional Femenina de Voleibol, que por primera vez un equipo así de forma colectiva, una disciplina colectiva, representa fuera del béisbol a República Dominicana en unos Juegos Olímpicos, y son nada más y nada menos que esas 12 muchachas de la Selección Nacional de Voleibol. Así que todo eso, no me digan ustedes que no puede tener un impacto en la prevención del uso indebido de drogas. El hecho de que usted se mantenga ocupado en una actividad que, así como lo definió el barón Pierre de Coubertin, educaba en valores, que transmitía un mensaje de la importancia de respetar el juego limpio, un juego con reglas. Fíjense que todas las actividades deportivas tienen reglas. Si usted juega béisbol, usted sabe que si da un batazo y no pisa la base, le decretan out, eso tiene una consecuencia. Si usted le falta el respeto a un árbitro, eso tiene una consecuencia. Si usted hace una mala jugada, eso tiene una consecuencia. Entonces, todo ese proceso de identificar una serie de características que son necesarias para la conformación de la personalidad madura, pues sin duda alguna se vieron como relevantes en las actividades deportivas. De ahí que el deporte se ha constituido en toda una estructura, y por qué no decirlo, una mega estructura dentro de una sociedad. Fíjense que está organizado de la siguiente manera, para que ustedes entonces comiencen a apreciar sus bondades preventivas. En primer lugar, hay un organismo internacional
que es el que se encarga de organizar el deporte a nivel mundial, que es el Comité Olímpico Internacional. Y ese organismo es el que favorece y garantiza que el deporte se practique a partir de las normas éticas surgidas del olimpismo. Y el olimpismo, como ya yo le dije, que fue lo que aprendimos en Grecia, tiene todos estos valores. Juego limpio, tiene también el valor de la cooperación, participación, el respeto, luchar en favor de los demás, esfuerzo, disciplina, cohesión de grupo y convivencia. Esos son los valores que desde el olimpismo se incentivan a través del deporte. Cuando vemos los factores de riesgo para el consumo de sustancias, nos vamos a dar cuenta de que estos factores están muy relacionados con situaciones o personales, las llamadas características personales, que yo tenía una filmina bien bonita para que ustedes lo vieran esquematizado, pero se lo voy a ir un poco compartiendo. Y esas características personales, ahí entran las creencias, las actitudes, los comportamientos, pero igual la genética, el temperamento, la fisiología. Ahí están las características personales de donde pueden surgir factores de riesgo. Ahí en el comportamiento y las actitudes usted va a ver pobre manejo de la frustración o baja tolerancia, uso inadecuado del tiempo libre. Se va a dar cuenta de la vulnerabilidad que tienen ciertas personas a la influencia del grupo de iguales, por decirle algunas de las características. Creencias sesgadas sobre cómo una sustancia puede cambiar favorablemente sus vidas, aunque ya sabemos que no. Pueden ver también factores ya del macroambiente. Ahí es donde entran las ideas que se transmiten a través de los procesos de pobreza, los procesos de desigualdades económicas, los procesos de discriminación y el microambiente, que es donde entra la familia, entra el grupo de iguales, las organizaciones basadas en la fe y todos los centros laborales. O sea, la ausencia o presencia de lo que es necesario o de lo que es innecesario, ahí usted va a tener esa dinámica. ¿Dónde entra el deporte? El deporte entra en la medida en que es una actividad organizada, es una actividad que ya es parte de la sociedad y la cultura, pero sobre todo es una actividad que tiene preceptos y tiene premisas que deben ser compartidas, premisas que tienen que ser cumplidas como condición para que se logren los objetivos. Así que todas las áreas que por alguna razón se convierten en situaciones de riesgo, como la capacidad intelectual, el desarrollo del lenguaje, funcionamiento cognitivo, emocional, psicológico y carencia de competencias sociales, el deporte, si bien es cierto que por sí solo no lo soluciona, también lo es que si es bien aplicado, tiene muchas posibilidades de aportar factores de protección. Esa es, por decirlo de alguna manera, la primera premisa de donde partimos. ¿Cómo intentamos llevar esto en la práctica? Bueno, cuando llegamos acá en el año 94, creamos el programa de prevención a través del deporte en el Consejo Nacional de Drogas. En ese programa, básicamente lo que hicimos fue, en primer lugar, identificar zonas vulnerables. Vulnerables desde el punto de vista de poblaciones en edades de niñez y adolescencia, que es donde ustedes saben hay más riesgo, y poblaciones que tuvieran una dinámica no muy clara en el uso adecuado del tiempo libre y la presencia de otros factores donde había incidencia de consumo. Después de hacer ese levantamiento, entonces vimos cuáles eran las prácticas deportivas
más preferidas por esas poblaciones. Ahí nos encontramos con una diversidad muy grande. A mucha gente le gustaba jugar béisbol, a otras personas les gustaba jugar ajedrez, otros jugaban voleibol y así. Todavía el fútbol no estaba tan desarrollado en el país, no era tradición como lo es hoy, ya hoy se juega mucho fútbol, pero sí estas disciplinas que yo les mencioné eran muy practicadas. ¿Qué hicimos? Lo primero que uno hace es acercarse a la comunidad y ver cómo nosotros trabajamos con los recursos comunitarios naturales. Y los recursos comunitarios naturales, sin duda alguna, eran esos jóvenes que vivían en los barrios y los líderes deportivos que los dirigían. En este caso, entrenadores, muchos de los cuales habían sido atletas y otros más. Cuando nos acercamos a estos dirigentes, notamos algo interesante, y es que eran gente de mucha vocación, pero con poco apoyo. Mucha vocación para poder organizar el deporte, poder promover intercambios y demás. Y otra cosa que notamos es que a ellos les faltaba un sistema ideológico que dirigiera las actividades hacia lo que bien pudiera ser una política preventiva. Y fue con esas dos premisas que nos reunimos con ellos y comenzamos a ofertarle lo que ellos no tenían para que ellos aceptaran lo que nosotros ofrecíamos. Bueno, ustedes quieren que sus muchachos jueguen y practiquen y quieren hacer sus actividades, pues no hay problema. Nosotros vamos a auspiciar los torneos, vamos a patrocinar que puedan tener sus uniformes en competencias importantes. Vamos a facilitar que ustedes tengan los mecanismos para poderlos entrenar de la manera más adecuada posible. Ahora, la condición nuestra es que antes de cada competencia ellos participen en unos cursos, talleres de prevención de uso indebido de drogas. Y era así que nosotros organizábamos el programa. Tomábamos una muestra representativa de atletas de diferentes sectores. Originalmente comenzamos con el Distrito Nacional, luego expandimos el programa a nivel nacional. Y fíjense qué interesante, no hubo nada de resistencia. Teníamos un vehículo que nos facilitó el consejo, y ese vehículo iba y buscaba a los muchachos en los barrios. Esa guagua venía llena con 40, 50 muchachos y se llevaban a un salón de capacitación y ahí les facilitábamos los talleres de 4 horas de duración, se les daba su brindis y de nuevo se les llevaba al barrio otra vez. Descubrimos cosas interesantes, muchachos que nunca habían salido del barrio. O sea, cosas como esa que no sabían que fuera del barrio existía otro lugar, para que ustedes tengan una idea. Y eso movilizó un entusiasmo muy grande. Ya cuando tuvimos una cantidad representativa de jóvenes formados en los programas de capacitación, ahí se trabajaban temas donde se daban, bueno, las informaciones básicas sobre cómo funciona la dinámica del consumo, los daños, todo lo que es el tema de los factores de riesgo, sobre todo lo que estaban más cerca de ellos, y varias estrategias bien puntuales para que ellos pudieran tener herramientas asertivas, para que aprendieran a decir que no, para que supieran cómo neutralizar una influencia negativa de un grupo de personas, en fin. Entonces ya cuando ellos tenían todas esas herramientas conceptuales, ahí comenzaba un proceso de eliminatoria. Eliminatoria significa que íbamos a expandir el programa a nivel nacional. Entonces, los que iban clasificando en los diferentes torneos que nosotros auspiciábamos eran los que representarían la parte del Distrito Nacional en lo que era el encuentro nacional. Y a fin de año, entonces hacíamos unos grandes juegos
así mismo con un montaje como si fueran Juegos Olímpicos. Ahí llevábamos una antorcha, buscábamos al atleta más destacado, muchas veces eran atletas famosos que iban y hacían el recorrido de la antorcha, y esa antorcha iba ondeando por muchísimos barrios de la ciudad hasta que llegaba al lugar donde montábamos ese evento. Llegamos a montar unas 5 versiones de ese tipo de eventos, hasta el punto que el promedio era aproximadamente entre 2.000 a 3.000 atletas que entonces competían en esas actividades. Y aquí ya lo importante no era quién ganara, aquí no era lo importante quién perdiera. Lo importante era que para nosotros los ganadores no eran solo los que ganaban las competencias, sino los que respetaban todos estos valores que yo les había comentado en principio, con el respeto, solidaridad, lucha en favor de los demás, disciplina, cohesión de grupo, cooperación, juego limpio. Entonces, todo esto implicaba una sobriedad. Nosotros no, si alguien estaba en consumo por alguna razón, eso tenía un momento donde ya no se permitía hasta que la persona pasara con ciertos criterios. No era un programa concentrado en tratamiento y rehabilitación. Esto es bueno aclararlo. Era un programa preventivo. Si por alguna razón encontrábamos a alguna persona en consumo activo, pues entonces los derivábamos. Porque ustedes saben que el Consejo de Drogas es una institución que como organismo rector de política pública tenía también un área de tratamiento que estaba en contacto con todas las demás instituciones. Esa experiencia la mantuvimos. Bueno, yo salí del Consejo de Drogas en el año 2012, pero la mantuvimos aproximadamente hasta el 2011, y fue una gran experiencia. ¿Qué aprendimos? En primer lugar, aprendimos como resultado de estas experiencias que se puede replicar, y se puede replicar con muy buenos resultados. Y se puede también, además de replicar de manera intacta, de forma variante, con varias variantes. Por ejemplo, una vez tuvimos un problema de un ciclón que, bueno, devastó la ciudad. Entonces nos inventamos que el Centro Olímpico había que limpiarlo. Entonces cogimos todos esos atletas y nos fuimos al Centro Olímpico y nos inventamos que íbamos a hacer un torneo. Pero la regla era limpiar primero y jugar después. Entonces todos esos muchachos se integraron a las brigadas de limpieza del Centro Olímpico de forma voluntaria y contribuyeron a la limpieza del Centro Olímpico. Y luego se les hizo su torneo, se le entregaron sus certificados, sus placas de reconocimiento y todo lo que conlleva. Luego llevamos un programa. Este fue en base al ajedrez. Este se llevó a bueno, no todos los centros penitenciarios, pero sí recuerdo que se llevó a Najayo, se llevó a La Victoria, a La Romana y una cárcel de Asua. Ahí lo que hicimos fue que invitamos a un maestro internacional de ajedrez que estaba viviendo en el país, y ese señor, de manera voluntaria, en ese tiempo yo era directivo también de la Federación de Ajedrez, y coordinamos con la presidenta de entonces de ese organismo, la ingeniera Elizabeth Jacín, de llevar ese programa a las cárceles. El programa se llamó Piensa y luego actúa. Así se llamó el programa. Y era bien sencillito. Lo que hacíamos primero era dar una charla de prevención un día, y al segundo día ya todas las personas que estaban cumpliendo condena por algo relacionado con consumo de sustancias, entonces participaban en una enseñanza, en una clínica de ajedrez. Y luego entonces venía el maestro y le daba una simultánea. Una simultánea es que él se enfrentaba a todos los
los alumnos a la vez. Ahí se llevaban unos 50, 60 ajedrez y a cada uno de los recintos se le dejaba una cantidad de juegos para que ellos siguieran practicando. Esa fue una modalidad que también se adaptó. Hubo un libro, ese libro anda por ahí, supongo que ya no tiene réplica porque hace mucho que lo escribí. Se llama Rol del dirigente deportivo en la prevención. No sé si todavía en el Consejo de Drogas quedarán algunos ejemplares de ese manual. Y ahí nosotros básicamente describimos la experiencia y además de describir la experiencia, los conceptos claves de cómo adaptar los principios olímpicos al deporte y garantizar que desde esa adaptación el deporte pueda ser una herramienta preventiva. Eso lo manejamos durante varios años. Los dirigentes deportivos eran capacitados con ese manual. Es una recomendación que hacemos. Si ustedes quieren trabajar con deporte, no comiencen trabajando con los atletas, comiencen con los dirigentes, porque el dirigente es el que prácticamente mueve al deportista. Y cuando el dirigente está sensibilizado y está debidamente entrenado, entonces el trabajo se hace más fácil. Ellos mismos hacen prácticamente el 70% de la labor. Ya lo que sigue es cuestión de recursos y del apoyo técnico que se puede manejar. Así que todas estas experiencias fueron parte de esa labor que nosotros hicimos durante todos esos años. En conclusión, yo tengo para decirles a ustedes que si bien es cierto que los resultados, cuando se hacen evaluaciones internacionales sobre el impacto que tiene el deporte en la prevención, a veces son resultados inconsistentes. Yo estoy convencido del valor que tiene el deporte como recurso preventivo y tal vez lo que ha faltado, y por esa razón los resultados han sido inconsistentes, es el enfoque del programa. Si el enfoque de los programas basados en deportes no integran valores como los que yo mencioné y no se aborda la conceptualización apropiada y en el momento que conviene hacerlo, probablemente vamos a tener diferencias no muy significativas. Ahora, si se hace de manera apropiada, de forma bien sistemática, con unos presupuestos bastante claros, pues funciona. Funciona porque se utiliza el tiempo libre de manera satisfactoria. Funciona porque se promueve un sentido de pertenencia, de aceptación, de autoaceptación. Funciona porque la autoestima mejora. Gracias al deporte, las personas socializan más, interactúan mejor, descubren el valor de sus habilidades y todos esos elementos son cruciales, sobre todo en una población que tiene mucha vulnerabilidad y son esas las vulnerabilidades que son aprovechadas por quienes transmiten mensajes que son inapropiados y prácticas que son dañinas. Así que lo dejo hasta aquí por si hay alguna pregunta, duda o aclaración. Gracias, Luis. Cuánta historia. No teníamos esos detalles de cómo tú fuiste parte, tú fuiste que creaste ese programa. Y bueno, Así desde fue. niño, desde Sí, está inclinado a esa práctica. Lo que pasa es que ahora últimamente te vemos más en el tema de violencia y otros temas ya de psicología, pero además tú hiciste una especialidad en esta área de acompañar a deportistas, ¿verdad? sí, yo tengo la especialidad en psicología del deporte. O sea que has seguido vinculado. Gracias por darnos todas estas informaciones ya desde la experiencia, desde la teoría, de cómo si los programas que están basados en el deporte, por todo eso que tú nos comentabas, son
preventivo. O sea, se puede hacer prevención del uso problemático de sustancias o de cualquier otra conducta problemática, como vimos en el primer, ¿verdad? Ejemplo, ¿no? Que nos hablaban de esa experiencia de trabajar a través del deporte la prevención del VIH-Sida, pero igual para cualquier conducta que pueda ser problemática a través del deporte puede ser trabajada. Un recurso muy importante para todas las personas, las instituciones que trabajamos en prevención. Así que muchas gracias, Luis, por toda esa experiencia y esa teoría que conoces de cómo funcionan estos programas. Vamos a abrir a las personas que están acá, abrir al público para que hagan sus comentarios y aprovechen la presencia del doctor Vergés aquí para que hagan sus preguntas. Una persona que, como siempre digo, muy ocupada, que tiene otras actividades ahora, pero vamos a aprovechar estos minutos que todavía él nos puede dedicar. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Están calladitos, Luis, hoy? Sí, tan quietos. Están quietos, pero están muy interesados porque se han conectado para conocer. A Bueno, ver, una mano levantada ahí. tenemos mano. Antonia. Saludar a Luis y a Lina. Estaba Luis, ni decir, que nuestro compañero eh, de lo que tiene que ver con los programas de Dream Project, pues hemos conectado bastante nosotros con los equipos juveniles y tanto también del personal para que puedan reproducir sus programas. Aquí en San Francisco hemos tenido de verdad un acierto importante, una gran cantidad de jóvenes han sido, de adolescentes básicamente, han sido beneficiados y han participado y sus testimonios y todo eso han sido muy importantes. Aquí invitamos inclusive para que se integraran hoy, pero nosotros salimos ahorita del campamento con los niños y no ha sido fácil porque pasamos el día y nos estamos preparando para el día de mañana. Y cuando Luis hablaba también, yo me estaba recordando de que nosotros hacemos torneos, por ejemplo, de dominó, pero también ese componente que Luis citaba, que no solamente era para ir a jugar, sino también que se llegaba a un acuerdo básicamente para trabajar la familia. Y las personas que participaban eran de los grupos de personas adultas de las comunidades. Y esos torneos también tenían, además de su certificado de participación, ellos, en la comunidad que perdía o tenía que hacer un sancocho. Y luego, pues, todos disfrutaban de ese sancocho, pero además participaban de un ciclo de conversatorios, reflexiones, convivencia. Es muy interesante que se puede aprovechar. Gracias, Antonia. Mira, a propósito de competitividad, Luis, nos preguntan en el chat si eso de la competencia que a veces se puede volver insana, cómo esto puede interferir en la prevención, vamos a decir. Sí, mira, la competencia y la cooperación, las dos caras de la moneda, son dos procesos fundamentales para la socialización saludable de un ser humano. El ser humano tiene que aprender a cooperar, pero tiene también que aprender a competir. La ventaja que tiene el deporte es que te permite competir con reglas, competir en base a las normas. En el deporte se sabe que hay límites y esos límites no se pueden transgredir.
el tema de quién gana y quién pierde es también un símbolo de la importancia de desarrollar tolerancia a las frustraciones, porque la vida tiene eso. O sea, el deporte tiene todo lo que tiene la vida. No podemos asumir la idealización de que nunca vamos a tener un momento de pérdida en la vida. Una persona que aprende a manejar una derrota en el deporte, luego manejará mejor un duelo cuando pierda un ser querido, porque ya ha ido acumulando pérdidas y ha sabido cómo procesarlas mejor. El hecho de que pueda manejar una frustración por una derrota, dándole la mano al contrario, dándole la mano al vencedor, porque las reglas lo establecen. Ustedes ven, por ejemplo, los equipos de NBA, que el que gana el campeonato, todos los otros están tristes. Y lo primero que tienen que hacer los que ganan es ir a saludar al que perdió. Entonces, eso a mí me daba brega. Cuando yo perdía siendo niño jugando ajedrez, yo volteaba la cara y daba la mano así. Pero con el tiempo yo aprendí que eso se llama respeto y que eso ayudaba a mejorar como persona. Así que no es quién gana y quién pierde, es qué proceso se da en la dinámica que va surgiendo a partir de esto. ¿Cómo se acompaña ese proceso entonces? Precisamente para eso el programa de prevención, cómo manejar todas esas emociones, la frustración, ¿verdad? Bien, Odalis tiene la mano levantada. Luis, ¿quiere hacer un comentario, Odalis? Odalis, puede abrir el micrófono y decir tu comentario o pregunta. Bueno, mientras Odalis levanta la mano, hay un comentario aquí de Ingrid que qué pena que ese programa de Prodeporte no continúa. Y ella está proponiendo entregar de manera de proyecto a la Cámara de Diputados para ver si el gobierno lo asume. Ya actualizado, es una propuesta. ¿Qué te parece, Luis? Eso? Bueno, ojalá sería lo ideal y yo pienso que si lo fundamentamos en el contexto de la prevención, será un gran aporte social. Definitivamente todo puede tener un valor dependiendo de cómo manejemos los procesos. Y ese programa de prevención en el deporte fue el que le abrió incluso el camino a la psicología deportiva, porque después nosotros fuimos convocados por el Comité Olímpico, en el caso mío particular, para que fundara la Comisión Nacional de Psicología Deportiva, que fue el primer grupo de psicólogos que creó un programa de salud mental para el alto rendimiento deportivo. Y eso pasó en el año 1997, nunca lo voy a olvidar. Prodeporte inició en el 94 y ya en el 97 teníamos nosotros creada esa comisión de psicología deportiva y ahí subió la primera camada de atletas que comenzaron a darle medalla de oro al país en Juegos Olímpicos y en Juegos Panamericanos. Y ya a partir de ahí no hay un solo atleta que se vaya a representar el país sin un psicólogo al lado. Así que eso fue una siembra que ya hoy se está capitalizando. Excelente, excelente, Luis. Tú sabes, Hola, ya, adelante, Odalis. Adelante. hola, buenas noches. Hola, Buenas un noches. placer Hola, estar hola, en este buenas chat en noches. este momento. Doctor, un placer para mí escucharle, doctor Luis Vergé. Gracias, Y gracias. me siento honrada de escuchar y recordar todo esas vivencias que se tienen cuando uno trabaja con los jóvenes. Ha sido una de mis inquietudes siempre, que nuestros talentos deportistas necesitan de ese apoyo, de ese fortalecimiento, de esa autoestima, de que aprendan a tener un autocontrol, que puedan servir para nuestras sociedades de su comportamiento, además de sus talentos. Para mí me alegra tanto porque recuerdo el profesor Mirtilio de aquí de la zona oriental, que fue el profesor maestro de mi hijo en béisbol,
vivo en Villa Duarte, que también formó muchos jóvenes, hoy un centro de mucho valor en nuestro país. Espinosa en Boca Chica, Nube en Villafaro, y todos esos lugares tuve la oportunidad de impartirle charlas basadas en valores. Y hoy me identifico, doctor Luis Vergé, con esa experiencia que viví, cómo ellos esperaban esa información y la disciplina del joven que practica deportes generalmente es diferente. Y yo lo puedo decir por mi hijo. Mi hijo tuvo la oportunidad de ir a Japón y yo vi allí, porque estuve acompañándolo, que esa disciplina que él cultivó aquí fue muy valiosa para él allí en Japón, porque Japón es un país donde la disciplina es 1A. Y cuando ya allí él tuvo la oportunidad de participar, yo sentí que era igual que con nosotros aquí. Y esa participación de apoyar, yo creo que es una necesidad, porque cuando voy aquí al parque, volviendo a mi país, al Parque del Este, tengo la oportunidad de pararme con los chiquiticos, con los adolescentes, con los que ya son más grandecitos, que tienen 17 y 18 años. Y yo digo, wow, estos muchachos es el futuro del país, hay que apoyarlo. De verdad que me identifico con este proyecto. Muchísimas gracias, doctor Luis. Gracias por este aporte de Casa Abierta a todos nosotros. Y me gustaría también yo apoyar para que esto se siga dando en nuestros jóvenes. De verdad que sí. Estoy muy contenta. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gracias a usted, muy amable. gracias, Odalis. Para Odalis, de una vez. Perdón, ¿quería Ingrid decir algo? No, anotarla de una vez en una lista ahí con un tema. Ya, claro. Ya, gracias. Gracias, Gracias, Ingrid. gracias. Luis, una Gracias, pregunta Ingrid. de bueno, del chat que tenemos es en relación, sé que ahora en particular y en muchas ocasiones hemos visto que se han dado abusos de entrenadores. Ahora en Santiago hay una situación de un abuso de un futbolista, un entrenador. ¿Qué podemos hacer para prevenir, verdad? Que el deporte, que como tú bien has dicho, solo son beneficios en sentido general, pero esta dinámica de los entrenadores o todo que pueda afectar entonces a la niñez. ¿Cómo podemos prevenir para que eso no sea, verdad, un problema? Sí, mira, la depredación anda por doquier. Los espacios hay que protegerlos de los depredadores. Llámese depredadores sexuales, depredadores físicos, explotadores, comerciantes, los espacios como el deporte, la religión, esos espacios son sanos. No, porque aparezca un depredador que se involucre ahí. Bueno, ese es por decirlo de alguna manera, un extraño que es ajeno a la esencia, a la naturaleza de. Yo te puedo responder diciéndote lo que yo hacía con el hijo mío. Por ejemplo, Luis Andrés, que por cierto ya es un adulto, eh, tenía muchas dificultades para asumir reglas disciplinarias como levantarse a tiempo, para estar en el colegio puntual. Uno tenía una brega con ese muchacho increíble. Sin embargo, ahora resulta que él se levanta a las 4 de la mañana. Ahora él tiene un gimnasio, ahora él entrena gente, tiene una disciplina, tiene todo organizado. Y todo comenzó cuando él inició en la actividad del béisbol. Él jugó béisbol, él iba a su liga, él se entrenaba, pero yo tenía que saber el precedente de quién lo entrenaba, yo tenía que saber con quién él se juntaba, yo tenía que saber a qué hora él salía. Es importante que los padres y las madres no se conviertan en taxistas de los hijos, como yo llamo. A veces son taxistas que sencillamente los sueltan y vuelven y los recogen a la salida. No,
hay que involucrarse porque fíjense que hasta en la selva los depredadores buscan la vulnerabilidad y se dan cuenta quién es vulnerable y quién no. Y normalmente los vulnerables son los que están solos, donde los padres no aparecen, donde no hay una figura de apego importante, que ellos le vean una presencia y una determinación. Yo lo que nunca voy a recomendar es que dejemos de llevar a los hijos a practicar alguna actividad. Vamos a tomar las medidas, pero es fundamental que ellos lo hagan, porque no es lo mismo aprender el orden, la disciplina y otros tipos de valores a través del juego que tener que aprenderlo con sermoneando, dando boche y tú tienes que hacer esto porque de manera autoritaria yo lo digo. Son dos mecanismos de aprendizaje diferentes. El deporte nos ayuda a aprender cuestiones que son fundamentales de forma divertida. Y esa es la verdadera lógica que no ha logrado superar esa actividad. Así es, Luis. Los depredadores están en cualquier espacio, entonces es un sentido de prevención del abuso, trabajar con nuestra niñez y estar vigilante de esos espacios que se pueden convertir en de riesgo, aunque de entrada sean buenos espacios, pero siempre hay infiltrado, vamos a decir, que se Sí, hacen pasar como tal. Bueno, aquí en el chat, Luis, diciéndote que ha sido de mucho aprendizaje tu participación y de Dream Project también, que nos dijo su experiencia. Y Odalis, que estaba hablando, dice que se puede fortalecer a esos espacios, respondiendo a la pregunta que hiciéramos anteriormente, puede trabajando programas como estos. Si hay un programa que está, ¿verdad?, con esos líderes, puede también detectar cualquier situación que sea irregular y que pueda afectar a esas personas participantes, niños y niñas generalmente y adolescentes, haciendo este tipo de programa. Y bueno, aquí siguen aportando eso que tú decías de que los padres y madres tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de nuestros hijos e hijas, no solamente en el espacio deportivo, sino en cualquier espacio que ellos estén integrados. Y que eso va a ser una gran fortaleza para la prevención, así como tú estabas hablando. Así que muchas gracias, Luis. Como siempre, aprendemos mucho contigo y te felicitamos por toda esa experiencia y toda esa entrega que has tenido también en esta área del deporte y con los resultados que has podido alcanzar. muchas gracias. Y gracias a todas las personas que están acá conectadas. Ya el próximo viernes es la última actividad con relación al aniversario. Muy interesante. Pero igual seguimos todos los viernes con actividades de alto interés para la prevención del uso problemático de sustancias, para la prevención de temas en salud mental. Así que gracias. Luis se fue antes del aplauso, pero bueno, lo recibe porque él vuelve, él ya tiene la motivación, Ingrid. Así que muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. Bueno.